esta semana vamos a ver el eje práctico 5, en el cual comenzaremos a tratar nuestras premisas. Para ello vamos a trabajar con el modelo de Toulmin. De hecho, la imagen que nosotros estamos viendo es la del profesor Stephen Toulmin, que desarrolla este modelo. Bueno, nosotros lo que ya hicimos fue poner nuestra postura y poner las premisas, ¿cierto? La mayoría pusieron 4, casi nadie hizo más de 4. Y está muy bien. Justamente nosotros identificamos una afirmación o un juicio acerca de un tema específico, pero no es un tema. Y nosotros tratamos de darle razón a esta afirmación. Es decir, tenemos una postura en la que hacemos un juicio y ahora vamos a tratar de justificarla. Recuerden que esto es el argumento, ¿no? Poner una conclusión, que es la postura, y sus premisas, que son las que le dan razón a esa postura para ser cierta. ¿Ok? Pero ahora nosotros hicimos una explicación de cada una de estas premisas, una explicación que tenía coherencia, pero ahora lo que vamos a buscar es que este esquema esté completo y que las premisas tengan un contenido que sea lógicamente seguible o que lleve a la conclusión. Y para eso es que vamos a ayudarnos del modelo de Toulmin. Pues Toulmin lo que nos trató de desarrollar, o lo que trató de desarrollar, era un esquema, digamos, entre comillas, puramente lógico, que nos permitiera identificar cuáles son las razones concretas de una postura, ¿no? Aquí él lo hace por supuesto de una postura en general, pero nosotros lo vamos a hacer de cada premisa concreta. Vamos a usar este modelo para cada premisa. Y justamente Stephen Toulmin lo que hizo fue ser un discípulo de Wittgenstein. Aquí está su nombre. Y Wittgenstein era un filósofo que desarrolló la teoría del lenguaje, era un lógico, era puramente lógico. Y entonces lo que hace Stephen Toulmin es hacer un esquema que nos asegure, digámoslo así, un esquema práctico, llevar todas esas teorías a la práctica para que yo pueda ver de manera gráfica cómo es que mi argumento se está realmente armando y se está justificando. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las partes que desarrolla Toulmin? Toulmin dice, hay 6 partes en una argumentación. La primera es la aserción o claim. Esta se trata de la tesis o la afirmación que se va a defender. Luego está la evidencia, que sería o ground o data, que es la información desnuda, es decir, lo que está sucediendo, el dato que se está tomando, los hechos o datos. Después viene la garantía o warrant, que es el conjunto de leyes o reglas en las que se basan los datos o la evidencia. ¿Ok? Esta y esta van de la mano. Luego viene el respaldo o el backing, que es el apoyo científico, ya sea de códigos, estadísticas, papers, libros, que, digámoslo así, están sustentando la garantía. Este y este están de la mano, están completamente entrelazados, pero las separa Toulmin para poder identificar, digamos, el contenido de cada cosa y que no caigamos en falacias. Hay que tener las 3, no solamente una. Ahorita voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Después viene el cualificador modal. El cualificador modal es el grado de certeza que tiene una aserción. Digamos que se trata de las condiciones o los límites que presenta una aserción. O sea, a veces podemos decir toda escuela debe tener esto y eso tiene un límite específico, ¿no? O algunas escuelas tal. O sea, cada afirmación que nosotros estamos haciendo presenta condiciones, ¿no? Y es importante presentarlas para que no caigamos en exageraciones o en faltas a la lógica. Y por último, la reserva. La reserva es una parte muy importante porque, digámoslo así, que se trata de la refutación o de la contraparte a la aserción presentada. Se trata de, digámoslo así, como aquello que nos permite justamente identificar los límites de nuestra aserción. Digamos que sería la contraparte directa. Y casi siempre aquí dices, bueno, voy por lo fácil. No, cuando hablamos de la reserva o de la refutación, tenemos que ir por el argumento contrario,
más importante y lo tenemos que refutar. O sea, tenemos que descubrir cuál es el punto débil de la reserva y por qué esa reserva está equivocada, de tal forma que yo puedo decir que mi postura es la cierta y no la contraria, ¿no? O sea, por eso es la refutación, porque yo voy a refutar la otra parte para poder confirmar que mi aserción es cierta. Vamos a suponer, mi tesis puede ser, casi todos los cuerpos son atraídos por la ley de la gravedad, ¿no? O la mayoría de los cuerpos son atraídos por la ley de la gravedad. Mi evidencia es, yo veo todos los cuerpos caer. Esa es mi evidencia desnuda, mi información. ¿A poco no los veo caer? Sí, sí, cierto, los ves caer. Eso es un hecho, es un dato. Pero está, digámoslo así, desnudo, sin el estudio, sin la ley, sin nada. Veo los datos. Ahora, ¿qué me garantiza que eso que estoy viendo, que los cuerpos caen porque son atraídos a la Tierra, es cierto? Ah, pues la ley de la gravitación universal, ¿no? La ley de la gravitación universal, pues nos dice justamente que los cuerpos se atraen unos a otros por una fuerza proporcional a su masa, ¿no? E inversamente proporcional a la distancia que los separa. Bueno, pues esta ley yo la pongo aquí como garantía. Es decir, esto que estoy observando tiene una garantía de que hay una explicación. No está solamente el dato puesto, sino que yo tengo una explicación para ese dato. Pero además, ese dato no solamente, esa garantía o esa explicación no la dio cualquier persona, sino que la dio una persona que respalda, que está respaldada ya sea por una institución, por la ciencia, y que además está publicada en algún lugar. Por ejemplo, la ley de gravitación universal no se la inventó, no sé, mi vecino, sino que la hizo Newton, ¿no? Que ya tiene pues todo prestigio científico y que además está comprobado que es cierta esta teoría. Entonces, tengo el apoyo científico en un paper y decir, la ley de gravitación universal la publicó en sus Principia Mathematica, ¿no? Entonces, yo tengo aquí ya el hecho, la garantía que es la ley y dónde lo tomé, dónde está publicada, quién la garantiza, quién la respalda, ¿ok? Aquí pueden ser estadísticas, pueden ser estudios reportes científicos de alguna institución, de algún centro de estudios, algún libro, algún paper, algún código penal, sobre todo si están hablando de leyes, etcétera, ¿no? Luego está el cualificador modal, y aquí decir, bueno, justamente y la reserva van de la mano, porque a veces nosotros podemos empezar nuestra aserción diciendo como, en todos los casos esto sucede así, ¿cierto? O debería suceder así. Y justamente eso es lo que le pasó a Newton, de hecho, porque Newton empieza diciendo, bueno, siempre y en todos los casos pasa así. Entonces, bueno, su cualificador modal presentaba, digámoslo así, no límites. Y después llega la reserva, años después, con Einstein. Los que sepan de física van a saber que él, con su relatividad general, digámoslo, puso en entredicho la totalidad o el alcance completo de la ley de gravitación. Digamos que le puso condiciones diciendo, bueno, no siempre y en todos los casos sucede esto, sino solamente en algunos casos específicos. Y por eso la teoría o la aserción de Newton se tuvo que especificar y decir, bueno, no siempre y en todos los casos. Ahora, los cuerpos son atraídos unos con otros en estos casos. Y así su aserción, digámoslo, se volvió cierta. Antes era falso porque estaba exagerada, ¿no? O no estaba considerando todo. Entonces, bueno, la reserva justamente nos ayuda a comprender cuáles son los límites de mi aserción. Y también nos ayuda, por ejemplo, puede ser que en algunos casos nos ayude a poner límites a nuestra aserción y no decir siempre en todos los casos para que no caigamos en una falacia. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que nuestra postura es cierta y para eso lo que vamos a hacer es buscar información relevante, importante y científica en cada una de nuestras premisas. Por eso, a cada una de nuestras premisas le vamos a hacer el modelo de Toulmin. Vamos a buscar evidencia, garantía, respaldo, le vamos a poner un cualificador modal y vamos a buscar una reserva para que entonces nuestra postura sea completamente fuerte.
Nosotros estamos armando una casa donde estamos buscando los cimientos para que esto no se caiga. Y con el modelo de Toulmin vamos a hacer un modelo por cada premisa. O sea, parece una cosa enorme, pero realmente no es tan grande. O sea, nada más es buscar información para cada cimiento de nuestra postura y que se vuelva pues una postura fuerte. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo. Suponiendo que mi postura, mi primera premisa es, en el aula los asientos de los estudiantes deberían, aquí ya está incluido mi cualificador modal, ser mesas redondas de trabajo grupal. Aquí está en el contexto de que el trabajo colaborativo, la educación colaborativa es mucho mejor que otras, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, en realidad, o que el trabajo individualizado. Entonces, en el aula, los asientos de los estudiantes deberían ser mesas redondas de trabajo grupal. Ahora, pues muy bien, pero ¿cómo compruebas esto? Este sería uno de tus cimientos. Ahora, ¿cómo realmente construyes el cimiento? Sería, digamos, en idea lo estás poniendo, digamos que estás poniendo aquí nada más el plano, con esto, con esta aserción, pero ahora necesitas construirlo, hacer el cimiento. Entonces necesitas buscar evidencia, garantía, respaldo, poner un cualificador modal y buscar una reserva. ¿Y cuál es cada uno de esos? La evidencia es, en primer lugar, un asiento aislado lleva a un alumno a trabajar aisladamente, es decir, lleva a que la educación sea completamente individualizada. Y el asiento también frena el trabajo colaborativo, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en la experiencia de trabajar con un pupitre, por ejemplo, que es individual y que cuando te pones en equipos es una complicación. Es decir, no puedo trabajar en equipo por una limitación física, que es el asiento. Entonces, pues esta sería mi evidencia, ¿no? En el aula de clases me encuentro eso. Un asiento aislado me lleva a querer trabajar aisladamente para no ponerme incómodo y además me frena frente a un trabajo colaborativo. ¿Mi garantía cuál es? Bueno, hay un estudio que dice que el rendimiento del trabajo grupal es superior al individual. O sea que el aprendizaje es mucho más efectivo en la medida en la que los alumnos trabajan grupalmente y no individualmente. ¿Y esto quién lo dice? ¿Lo dice tu vecino? No, lo dice Johnson y Johnson, que son unos pedagogos muy importantes que trabajan el tema del enfoque cooperativo como estrategia metodológica. Este es el título de su obra. Entonces yo estoy poniendo justamente mi premisa como un juicio, luego estoy poniendo mi evidencia, estoy buscando qué ley lo garantiza o qué estudio lo garantiza y luego estoy poniendo quién lo ha desarrollado y comprobado. De tal forma que yo pueda decir, claro, en el aula los asientos deberían de ser otros, de tal forma que se promueva el trabajo grupal. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿cuál es mi cualificador modal? El debería. Debería de ser. ¿Y cuál es mi reserva? O mi refutación. ¿O qué es lo que debo refutar? ¿Qué teoría es contraria a esto? Que yo debo refutar y decir, mira, vamos a considerar tu postura y vamos a decir por qué esa no es tan adecuada como la mía. Ese es el objetivo de la reserva. Entonces, en los casos en los que se realiza una actividad necesariamente individual, entonces no son adecuados los asientos grupales. Entonces, no debemos poner aquí, siempre y en todos los casos, los asientos deben de ponerse grupalmente, sino que tal vez poner que se adapten a lo grupal, porque justamente encontramos una refutación o una postura contraria que nos dice, a ver, en esta situación concreta en la que el alumno debe trabajar individualmente, por ejemplo, un examen o por ejemplo, no sé, cuando está contando algo de su vida en alguna clase de psicología, pues en estas partes no puede estar al lado del otro porque tal vez necesita sacar algo personal o se incomoda con el otro, entonces en esos casos no se debería trabajar un asiento grupal. Entonces, más bien, debemos poner un debería de ser así, un asiento que sea adaptable a mesas redondas grupales, pero que no sea puramente grupal, ¿no? Digamos que tenemos que limar nuestra aserción por medio de la reserva, pero sin que caigamos en, sí, la reserva es completamente cierta, porque entonces esa debería de ser nuestra aserción.
Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar cada premisa y le vamos a aplicar el modelo de Toulmin, de tal forma que nuestra premisa tenga evidencia suficiente para comprobar, pues para que se compruebe la premisa y así se compruebe la conclusión. Recuerden que la verdad de las premisas permite la verdad de la conclusión. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es hacer un esquema fuerte para que nosotros pues tengamos evidencia de toda nuestra postura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar? En cada premisa voy a poner justamente todas las partes del modelo de Toulmin. Voy a poner la aserción, es decir, la premisa que yo puse en mi esquema de pescado, lo que puse como premisa 1 y que expliqué, la voy a armar en forma de juicio. Después le voy a poner evidencia, garantía, respaldo, voy a ver qué cualificador modal le queda bien y después voy a buscar una reserva y voy a tratar de refutarla para que mi aserción se haga más fuerte. Así voy a ir con la premisa 1, con la 2, con la 3, con la 4. Y ya que tenga todo eso, de hecho, voy a tener ya armado como mi argumento completo, no solamente el esquema, sino voy a tener el contenido de mi argumento. ¿Sale? Y ya después vamos a armarlo en forma de ensayo, pero ahorita es importante que tengamos información. Cuando ya tenemos la información, la evidencia, las garantías, las fuentes, entonces nosotros vamos a poder justamente hacer un ensayo. ¿Sale? Y bueno, este es nuestro trabajo del eje práctico 5. Si tienen dudas, me pueden escribir.